lives, entonces estoy aquí ingeniándomelas. ¿Ya me escuchas mejor? Si Sí, nos sí, ya, sí. escuchan o si no nos escuchan, por favor ahí pongan, no, Mariam, no te escuchas o Janine, no te escuchas. Ya sí escucho. Nítido. Gracias. Mi esposo Eduardo vino al rescate, entonces buenísimo. Él es el tecnológico de la familia. Mi esposo también ahí me estaba ayudando con los Con los ajustes. detalles. Qué Ajá. buenísimo. Pues bueno, Janine, gracias por aceptar esta invitación. Como hemos platicado ya anteriormente, con Janine nos conocimos presentándole un poquito qué es ADEPRIC, qué hacemos, quiénes somos. Y en esta ocasión especialmente queríamos invitarte por todo lo que está pasando en República Dominicana, especialmente con el tema del aborto y el movimiento Pro Vida. Y le titulamos el Batalla por la Vida en República Dominicana, ¿qué podemos aprender para Guatemala? Me gustaría tal vez que tú te introdujeras, que dijeras un poquito quién sos, por qué estamos haciendo este live, ¿verdad? Entre tú y nosotros. Y luego vamos a hacer una serie como de preguntas para ir entrando en contexto. Y por favor, si tienen unas preguntas ustedes también pueden ponerlas ahí en el chat y vamos a tener esa conversación con Janine. Entonces, si te quieres eh, presentar. Sí, claro, para mí, y de verdad muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor poder compartir este espacio y creo que para presentarme vale la pena aclarar a nuestros oyentes y a las personas que nos ven. Yo no soy una experta en el tema de aborto, no soy una experta legal, soy una ciudadana preocupada, con carga e involucrada con opiniones que pienso son generales, racionales, en cuanto al tema de la vida, los derechos, del derecho a la vida que tiene todo ser humano. Y yo soy de profesión, soy ingeniera civil y le digo a las personas, yo me considero una persona, yo soy primero una persona de fe y luego soy una persona también de ciencia. Entonces, soy una persona de fe, tengo una maestría en teología, soy misionera. Originalmente estudié y trabajé como ingeniera civil por más de 10 años y me especialicé, tengo una maestría en ciencias, en ingeniería ambiental. Entonces, tengo entrenamiento en fe porque tengo una maestría en teología, pero también tengo entrenamiento en ciencias de manera general y realmente no veo una dualidad entre la fe y la ciencia. Creo que hay muchos de los argumentos en torno a toda la discusión que hay acerca de la vida que son argumentos racionales, lógicos, pero obviamente siempre para mí va a pesar más el aspecto de la fe y de dónde parte toda la discusión. Soy simplemente una mujer a quien me preocupa la defensa de la vida y esa es la mejor forma en la que puedo presentarme. No es porque sea una experta en el tema, o ni siquiera vivo en República Dominicana, ahora estoy viviendo en Guatemala, pero siempre he estado muy involucrada y pendiente de lo que realmente está aconteciendo en mi país. Justamente por eso es que pensamos en ti, porque hemos visto que posteas cosas a favor de la vida y también tu background de ser dominicana, pero ahora vivir en Guatemala. Uh -huh. Creemos que es una herramienta y es algo valioso que podemos hacer, ¿verdad? Hablar sobre lo que está pasando específicamente. Yo Uh quisiera -huh. empezar con un poquito de contexto de Guatemala en caso tú no estuvieras como al día en algunos acontecimientos realmente de hace pocos años, pero que han estado influyendo en lo que está pasando en Guatemala y me gustaría luego que entonces vayamos a lo que está pasando específicamente en República Dominicana con el tema de las tres causales y la Uh -huh. despenalización del aborto y todo este debate que se está dando en el Congreso. Entonces, para contar un poco, en Guatemala el aborto es ilegal, Uh no -huh. está legalizado ni despenalizado y está realmente penalizado por el capítulo, en el Código Penal, por el capítulo 3 artículos más o menos del 133 al 140. Hay una legislación que dice que el aborto es ilegal. Uh Y -huh. aparte tenemos en la Constitución tenemos un artículo, el artículo 3 que es un respaldo a favor de la vida desde la concepción. Uh -huh. Luego,
yo hice como algunos hitos hace poco, eran en estos recientes 5 años, 6 años, de lo que ha pasado un poco en este tema. Uno fue el tema de Women of Waves, que fue un barco abortista de Holanda, si no mal recuerdo, en 2017, no sé si ya vivías aquí, pero que quiso... Pero me enteré. ¿Te enteraste? Me enteré y en ese tiempo vivía en Taiwán y me enteré. Imagínate, pues en 2017, en febrero más o menos, este barco que se dedica o se dedicaba a hacer estos como eh, trayectos en mar abierto, ¿verdad? Para países que no tienen aprobado el tema del aborto, pero en su lógica que como el mar pues es internacional, podrían llegar las personas ahí a hacer abortos. Vino y quiso atracar, no, si no se mal, atracó en el puerto de Guatemala, y pues hubo un tema de que empezó la prensa a decir que eso no era constitucional y empezaron a decir que no podían bajar del barco ni siquiera y bueno, al fin tuvieron que irse por el tema de que era algo ilegal en Guatemala y ellas de cierta manera es como, querían como ofrecer este servicio del aborto, ¿verdad? Eh, en su barco. Luego vemos como en el 2018 hubo a raíz de estos temas una marcha por la vida en septiembre, porque se empezó a gestar más o menos una ley, una iniciativa de ley llamada Iniciativa de Ley 5395, Ley de Identidad de Género, y la Ley 5376, que se llama Ley para la Protección Integral y Reparación Digna en Niñas y Adolescentes Víctimas de Explotación Sexual. Y básicamente la ley lo que decía, si íbamos a revisarla, era un poco por ese tema, no solo los derechos reproductivos como de saber métodos anticonceptivos o saber una educación sexual, por así decirlo, científica, sino bastante ideologizada. A raíz de eso hubo una marcha multitudinaria, miles de guatemaltecos salieron a las calles pues a marchar, ¿verdad?, por la vida. Y fue algo realmente que nos dimos cuenta que la sociedad, y es lo que yo veo la similitud con República Dominicana, que en general el pueblo es pro vida, pero Sí. hay élites, no solo políticas, sino quizás intelectuales, que no lo son. Entonces, luego vemos un poquito, hace el 2020, el año pasado, que se derogó el acuerdo de la ONG, y aquí pues tú ya estás aquí, de Planned Parenthood, no sé si viste, Sí. que querían, ¿verdad?, poner una sucursal aquí en Guate, que dicho sea de paso, Planned Parenthood sí manda fondos a Guatemala a través De otras ONGs. Ajá, y Wings, Sí. encontré un poco en el research que hice. Entonces sí están de alguna manera presentes, pero no específicamente, ¿verdad? Y pues si viste las noticias, el presidente mismo derogó este acuerdo y había toda una discusión si era realmente legal o no era legal. Y vemos luego que yo busqué una estadística que quería decirte, y es que en el 2019 más del 90% de la población rechazaba el aborto en Guatemala. Y esta es una estadística de Fundación Libertad y Desarrollo. Entonces veo una similitud con República Dominicana. Encontré que el Barómetro de las Américas, igualmente en el 2019, reveló que el 61% de los dominicanos está de acuerdo con el aborto, pero solo si la salud de la madre está en riesgo, digamos, que es la primer causal. Y me metí a ver un poco más argumentos médicos que dicen que es lo que el médico ya hace. O sea, en algún momento de crisis, de emergencia, sí se vela por la madre. Entonces hay como un discurso atrás de todo este tema de las causales. Sí. Y está viendo también cómo influye el recién electo presidente, que Luis Abinader, que lo llaman como un modernista,
aunque realmente él tiene mayoría en el Congreso, mayoría legislativa, no ha pasado, ¿verdad? Esta ley Sí. y de esa iniciativa de ley en la Cámara de Diputados, que en República Dominicana, para que sepan los debates, Sí. tienen Senado y Cámara Baja, digamos. Cámara de Diputados. Sí, cosa que no hay en Guatemala, aquí solo está el Congreso, que es la Cámara Baja, digamos. Uh-huh. Entonces no hay como escalones, ¿verdad? En cambio, en República Dominicana, pues sí, y el presidente también ahora al parecer en la pelota está en la cancha del presidente, que es como que el que podría empezar a empujar un poco esta agenda. Entonces me gustaría que luego tal vez hacer un poquito de contexto para que veamos que Guatemala está como está, digamos, en estos últimos años y ver un poco en República Dominicana para que tú nos contés cómo es entonces el código penal, si es que tal vez no te lo sabes, pero cómo es el tema, si es completamente ilegal o en qué formas, digamos, es legal el aborto. Sí, una pregunta, porque lo que estaba leyendo acerca de Guatemala era que en el caso de Guatemala sí hay una excepción cuando la vida de la madre está en riesgo. Sí. Sí hay una excepción, entonces no es como muchas veces en el discurso se quiere decir que está totalmente penalizado, sino que hay un acápite. Hay un acápite. Un poquito, perdón. Me estoy trabando. Solo un poquito, pero si quieres puedes repetir. Ok, entonces creo que existe un acápite en la legislación guatemalteca que sí tiene una excepción. La diferencia con Dominicana es, en Dominicana la Constitución de la República prohíbe el aborto y lo penaliza. Está penalizado en la Constitución. Lo que se está introduciendo, o sea, ninguna ley está por encima de la Constitución del país. Entonces, lo que habría que hacer es una modificación de la Constitución del país y es un código penal, o sea, esto se ha introducido, el tema del aborto se introdujo de manera casi silente en el principio, porque aprovecharon una ventana de que en el 2014 se hizo una aprobación previa a una lectura al Código Penal dominicano, que es necesario, por ejemplo, en Dominicana la pena máxima son 30 años de cárcel. Sin importar el delito. Y hay delitos que han sido terribles, donde tal vez a la persona habría que darle mejor cadena perpetua, pero como lo que se permite son 30 años, esa parte hay que reajustar toda la forma en que se implementa y se aplica el Código Penal. El objetivo principal de toda la revisión de la legislación era revisar el Código Penal dominicano y modernizarlo, pero no era la aprobación del aborto. La aprobación del aborto se introdujo casi de manera silente y si no hubieran existido grupos cristianos y abogados cristianos que estaban involucrados en el proceso, se hubiera pasado y los dominicanos no nos hubiéramos dado cuenta. Esa es la realidad. Entonces, obviamente hay una agenda, hay una agenda de por medio, es una agenda internacional, no es más importante. ¿Cuál es el énfasis en República Dominicana? República Dominicana es uno de los 4 países en el mundo, de 198 países, es uno de los 4 países donde está completamente penalizado el aborto. O sea, no hay ningún tipo de excepción. Ahora, cuando se habla de las 3 causales, es porque al igual como se ha hecho en todos los países del mundo y sobre todo en los países de Latinoamérica que más recientemente han tenido cambio en la legislación en cuanto al aborto, las 3 causales siempre se utilizan como una antesala, como un punto de entrada para lo que posteriormente se vuelve una segunda parte de la lucha y de un plan internacional que hay al respecto que si seguimos la historia de la aprobación de estas leyes en cada país, tiene una ruta diseñada, básicamente un discurso también diseñado, y vemos que en cada país las 3 causales se utiliza como punto de entrada, luego se van ampliando los tiempos de las 3 causales y luego se pide el aborto libre. Y la petición del aborto libre, ese es lo que realmente busca la agenda. Si le preguntas abiertamente a los que abogan por las 3 causales, por ejemplo, le haces la pregunta, si tu hija no fuera violada, sino que consensualmente sale embarazada y ustedes no quieren que ella tenga ese bebé y ella no quiere tener ese bebé, ¿ustedes apoyan el aborto? Todos les van a decir que sí. Sin embargo, cuando se le pregunta a la población, realmente en Argentina, por ejemplo, se aprobó el aborto,
pero las estadísticas reales son que el 75% de la población argentina rechazaba el aborto. Pero obviamente al presentarte que la salud de la madre está en peligro, y vamos a hablar un poco más adelante de la terminología que se utiliza, todo el mundo dice, ah, no, pero sería inhumano hacerlo. Y vamos a hablar ahora, en un rato, me imagino, de las 3 causales. Pero se utiliza un lenguaje manipulativo, se manipulan estadísticas y no se le habla claro a la ciudadanía de los términos legales que se están introduciendo, que son muy ambiguos y que permitirían que en su implementación, porque una cosa es lo que la ley dice, otra cosa es lo que la jurisprudencia dice, o sea, la implementación y la aplicación de la ley, los reglamentos posteriores que se diseñan, porque las leyes son muy generales. Entonces, ahí es donde empieza realmente a desvirtuarse el propósito inicial del apoyo que se busca de la ciudadanía. O sea, en la mayoría de nuestros países, si tú le preguntas a una persona, ¿apoya el aborto en caso de que la madre esté en peligro? Algunos van a decir que sí. Pero si le preguntas, ¿tú apoyas el aborto libre? La mayor parte de la población va a decir que no. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluar muy bien cuál es la letra de la ley, cuál es el espíritu de la ley y cuál es realmente la intención de la población. Es interesante que digas eso porque realmente en Guatemala sí tenemos, y si hay abogados ahí, enriquezcan por favor nuestra conversación, pero sí en Guatemala no hay esa como jurisprudencia, o sea, aquí haces lo que la ley te permite hacer, o al menos así se maneja. Entonces, cuando estabas hablando del tema del Código Penal, justo el artículo 137 habla de un aborto terapéutico, en donde literalmente dice que se terminan o se agotan todos los medios posibles para salvar las 2 vidas, que es lo normal. Incluso escuchas médicos decir, eso es lo que hay que hacer. Y es muy poco el porcentaje en el que decís, bueno, o sea, donde ya de verdad no hay más que hacer, ves por la salud de la madre, ¿verdad? Pero realmente son estadísticas muy bajas. Y como decías, eso simplemente es una como antesala para hacer el aborto libre, cosa que está pasando en otros países como España, ¿verdad? O que pasó, mejor dicho. Entonces, sí, pasó. Iría como aunado qué acontecimientos están pasando, porque como bien decías, y hay libros que hablan sobre esto, que hay realmente existe, o sea, esto no es conspiración, realmente existe una agenda, ¿verdad?, política de élites mundiales que quieren imponer este tipo de legislación como el aborto, y al final hay una tesis que dice que es para reducir la población, que tiene mucho sentido. Sí. Entonces, es importante ver a otros países, y por eso platicamos contigo, porque tú que ya vivís en Guatemala, estás casada con un guatemalteco, ya sabes un poco el contexto de Guate, pero sos dominicana, obviamente tenés ese lazo directo. ¿Qué acontecimientos podemos ver en República Dominicana que han pasado recientemente que podamos ver como un patrón? Porque al final eso es, ¿verdad? No es que hayan cosas completamente nuevas, sino hay como ciertos patrones o pasos que se siguen, como bien hablas, las 3 causales que has visto en República Dominicana, para contarnos un poquito más y que conozcamos sobre todo que está tan reciente el tema ahorita de las 3 causales. Sí. Se supone que en Dominicana existe la separación de poderes. Se supondría que cada poder del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, son poderes independientes. Sin embargo, al tener un sistema de múltiples partidos, pero que funciona casi como un sistema bipartisano en Dominicana, básicamente, el partido que esté en el gobierno tiene mucha injerencia, aunque no debe ser así de forma legal, constitucionalmente. No debería ser de que el presidente tenga injerencia sobre lo que las cámaras decidan, porque son cámaras legislativas. El presidente de la República sí tiene al final que se me olvidó el término. Tiene que, perdón. ¿El derecho al veto? No, tiene derecho es quien debe de promulgar la ley, perdón. Es quien debe promulgar la ley, pero las leyes se aprueban en las 2 cámaras primero. Entonces, de hecho, la ley, el Código Penal pasó sin las 3 causales, excluyendo las 3 causales a Cámara de Senado. O sea, ya pasó, a pesar de que hubo mucha oposición. Lo que ha estado pasando en Dominicana es que hemos visto
varias cosas, como dices, es un patrón. En el 1996 se creó, por ejemplo, un Ministerio de la Mujer, cuyo propósito era la defensa de los derechos de la mujer para un trato igualitario en asuntos civiles. Sin embargo, ha habido una agenda creciente donde el Ministerio de la Mujer de República Dominicana ha querido ingerir y en vez de asumir una posición representativa de la ciudadanía, ha asumido una posición defensiva del aborto muy abiertamente, donde tenemos ministros pagados por impuestos de los ciudadanos dominicanos que han asumido una posición en contra de la mayoría de las ciudadanas dominicanas. Eso se ha visto. También se ha visto de que obviamente no necesariamente en el Congreso todo el que está son de diferentes áreas del conocimiento. Y lo que hemos visto es una coalición formarse de personas de diferentes áreas, no solo como se quiere presentar de las iglesias, sino del sector médico, de pediatras, de obstetras, de ginecólogos, de profesionales altamente reconocidos en República Dominicana, dando su posición científica, de sociólogos dando su posición investigativa también de la perspectiva de las ciencias sociales, psicólogos desde la perspectiva de las ciencias del comportamiento, filósofos desde una perspectiva filosófica, porque no podemos desmembrar al ser humano y simplemente tratarlo como si los problemas, la discusión que se está llevando a cabo puede llevarse solo a niveles de argumentos, sino que hay aspectos psicológicos y reales de lo que se está defendiendo, que es básicamente la vida humana. Lo que se está defendiendo no es solo el derecho al aborto, sino lo que creemos es la dignidad de toda vida humana desde el nacimiento hasta su muerte. Porque el aborto, la discusión del aborto, y como se ha demostrado en todo el caso europeo, es solo la entrada a muchos otros aspectos sociales, como es la eutanasia, que tiene que ver también con la defensa de la vida. Entonces se defiende la vida desde su concepción hasta la muerte. Y como vemos, la mayoría de estos países están sembrando las consecuencias de tener los índices más bajos de crecimiento poblacional. Por ejemplo, en países europeos y países que tienen muchos años ya y asiáticos también que tienen muchos años con el aborto aprobado. Entonces, en República Dominicana hemos visto también una fuerte presión de organismos internacionales, dígase directamente de la ONU, quien abiertamente hace 2 días le exigió al presidente de la República, violentando todos los procesos normales que el país debe de seguir, de que debe seguir la ley, soberanos de una nación, y dígase la ONU es un organismo internacional oficial, y emitir un juicio público donde le demanda a la República Dominicana la aprobación del aborto con las 3 causales, ya es un tipo de injerencia que va mucho más allá a asuntos de lo que es lo que debería ser la competencia de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, hay agendas internacionales económicas, vemos también los financiamientos que están recibiendo las ONGs. También en Dominicana, por ejemplo, se han organizado marchas donde han sido de asistencia masiva. Los grupos Pro Vida organizaron una marcha recientemente, una caravana por la vida. La caravana quiere decir para respetar, como estamos en la situación del COVID, para respetar los lineamientos gubernamentales, se organizó en los carros, y los que estaban peatonalmente, eran carros con sus banderas Pro Vida, y los que fueron peatonalmente tenían que mantener la distancia y tener siempre su tiempo con mascarilla. Se realizó en horario de la mañana, donde en Dominicana ahora mismo hay toque de queda, limitando la circulación pública. Sin embargo, cuando todo esto inició hace un mes, un grupo de feministas hicieron un campamento frente al Congreso de la República, acamparon literalmente desde hace un mes en el Congreso, violentando todo lo que es el toque de queda, violentando todo lo que es el orden social, y respetando a las autoridades, y manipulando la información en los medios. También presentan cortos de videos de que hace 2 días las fueron a sacar ya después de un mes de violentar el toque de queda. Y ponen una porción del video, pero si ponen el video completo, ven a la policía por mucho tiempo tratando de sacarlas pacíficamente, obviamente, y ellas se negaban a salir. Entonces, como decimos los ciudadanos, se aplica el toque de queda a todos, menos a los que hablan por una agenda específica.
Ujú. Y estas son de las cosas que hemos estado viviendo como país. Ha sido una lucha donde se le ha abierto espacios en el Congreso a médicos, a líderes eclesiásticos, a profesionales de la salud en general y abogados para presentar la perspectiva legislativa, para presentar la perspectiva científica de todo esto, y se han abierto los espacios también en los medios nacionales. Sin embargo, la presión internacional y la manipulación de la información en los medios internacionales es sistémica, es Ujú. sistémica. Ujú. Sí, como decías, pues al final está esta presión internacional que la vemos en todos estos países, Uh -huh. ¿verdad? Como los nuestros, y vemos cómo influye en la agenda política. Entonces, ¿cómo podemos definir porque empezamos platicando un poquito del contexto, pero tal vez hacer la definición de qué son estas tres causales para que podamos entender específicamente a qué nos referimos con estas tres, ¿verdad? Causales en las que debería ser entonces legal el aborto según estos grupos que, por cierto, estaba leyendo que hay un ataque directo completamente al bloque religioso, digámoslo así, Sí, a sí, las sí. personas religiosas, porque, y ahí entramos nosotros, ¿verdad? Como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, porque dicen no, o sea, no es un tema de religión, pero realmente, como decías, Sí. no solo es un tema que nosotros No. que creemos en un Dios soberano que nos creó, que es el dueño de la vida y que todo va de acuerdo, o sea, la ciencia va de acuerdo a esto y la ley debería ir de acuerdo a esto porque así es como funciona el mundo. Tal Sí. vez contarnos un poquito qué significan estas tres causales y cuáles son. Una cosa, y es bueno aclarar, una cosa es como los medios lo ponen y otra cosa es como lo dice o como tienen la intención de que lo diga la ley. Y voy a explicar por qué es importante hacer la diferenciación. Eh, el Planned Parenthood le envía a los medios de comunicación de los distintos países la terminología que debe de utilizarse para referirse a asuntos que tienen que ver con el aborto. Esto se hace sistémicamente en todos los países, así que los medios de comunicación están entrenados para ver qué terminología debe usarse y qué terminología no, para trabajar con la desensibilización de la población. Entonces, por ejemplo, las tres causales, como los medios lo ponen, son la vida de la madre corre peligro, así es como se dice, el, violación, en casos de violación o incesto, y en caso de malformaciones fetales, ¿verdad? Esas son las formas en que la prensa lo dice. Ahora, en términos de cómo lo dice la ley pone, por ejemplo, en el artículo de que es que una de las causales, en vez de decir que la vida de la madre corre peligro, se dice que la madre, que la salud de la madre está comprometida. Entonces, ¿qué pasa? Eso es un término mucho más ambiguo, porque cuando hablamos de salud, ¿dónde nos vamos a definir lo que es la definición de salud? O sea, si cambiamos el significado de las palabras, podemos Cualquier cosa manipular puede entrar todo. ahí, ¿verdad? Puede decir cualquier cosa, exactamente. Entonces, si nos vamos al término de lo que es salud y vemos a la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que también está bajo otros organismos internacionales, la Organización Mundial de la Salud habla de que la salud implica, salud es cuando se compromete la integridad de la salud física, emocional, psicológica, física, psicológica y social. Entonces ahí tú puedes justificar cualquier cosa, Cualquier porque cosa. si socialmente yo salgo embarazada y quiero tener un aborto y mi papá no me deja, pues estoy comprometida socialmente. Y ya puedo decir que es que mi salud está comprometida. Entonces en un formulario va a decir la salud está comprometida, pero mi vida realmente no está en peligro. Entonces ese es uno de los términos que se utiliza y que legalmente por eso tiene que darse un proceso de muchas áreas profesionales, porque nos están vendiendo un lenguaje que es bastante ambiguo. Entonces, la otra causal es en caso de violación o incesto, que obviamente hay también toda una discusión de las estadísticas, y quiero aclarar en esto, y es algo en lo que creo que la iglesia ha fallado y que podemos tal vez hablar un poco más cómo la iglesia puede mejorar en algunas cosas.
no podemos minimizar la tragedia que es la pérdida de una vida humana. O sea, el que una madre muera porque tuvo un embarazo de riesgo es una tragedia. Y el que una niña sea violada o una mujer sea violada y a causa de eso salga un embarazo, también es una tragedia. Ahora, la tragedia no es el bebé. Sí. La tragedia es la situación que está atravesando. La otra causal, la última, la tercera, es malformaciones fetales. Y nuevamente, eso puede interpretarse de muchas formas. Se habla de incompatibilidad de la vida. Yo tengo un amigo de 28 años que en Estados Unidos a su mamá le dijeron que era incompatible con la vida. Él nació sin aorta y sin ventrículo izquierdo, pero hoy tiene 28 años. Entonces, según la ciencia, le es incompatible con la vida, pero tiene 28 años. Y así hay miles de casos en el mundo. Entonces, es importante que nosotros veamos que estamos tomando decisiones basadas en cosas que no están claramente determinadas. Lo otro es, ninguna de estas tres causales va por encima del hecho de que estamos hablando de acabar con una vida humana. Y si nosotros vemos el derecho más inalienable, el derecho más básico que cualquier ser humano tiene, aún por encima del derecho de escoger, que es lo que el lenguaje internacional quiere vender, tengo derecho a escoger sobre mi cuerpo, sí sobre el tuyo, pero no sobre el otro cuerpo que está dentro de ti, es el derecho a la vida. O sea, ¿cómo puede alguien defenderse si no está vivo? Entonces por eso se quiere atacar mucho la parte de la ciencia y decir que no es un bebé, que es un feto, que es un grupo de células, lo cual también es anticiencia, porque la ciencia médica en todas las clases de embriología, en los libros de embriología de texto, el New England Journal reconoce que la vida inicia a la concepción. Entonces, científicamente no hay una discusión de cuándo empieza la vida. Esto han querido manipular los medios sociales y los medios de comunicación, porque científicamente, en el mundo científico per se, en el mundo médico, no hay una discusión de cuándo se empieza la vida. Entonces, en cualquiera de estas tres causales, lo que tenemos que tener claro es que lo que se está hablando no es solamente la vida de la madre, que tiene tanto valor como la vida del bebé, pero no se puede negar que la vida que se está tratando de abortar es la vida de un bebé, de un ser humano. Ya es ser humano, es vida humana desde la concepción. Desde el día que hubo concepción, ya es una vida humana, científicamente hablando. Sí, y también vemos cómo en lugar de ver soluciones al problema que al final es el Exacto. delito, es la violación, ¿verdad? No el bebé, como Exacto. dices tú, en castigar y aplicar y que todo el peso de la ley caiga al violador, al que hace estas atrocidades, como bien decís, se ve como solucionarlo al revés, ¿verdad? Esa vida que al final y que creemos que Dios permite que haya estas cosas que no podemos explicar realmente. No podemos explicar por qué una pareja que se casa y tiene ilusión y tiene 10 años de casado no puede concebir y una nenita de 12 años que ha sido abusada por su padre o su padrastro, un tío, lo que sea, tiene un bebé. Eso también incluye nuestro entendimiento de quién es Dios y al final de rendirnos por qué, ¿verdad? ¿Por qué, Señor? Sí. ¿Por qué permites estas cosas? Sí. Él sabe, ¿verdad? Y nosotros no podemos cuestionar, solo podemos, como bien decías tú, y quizás podemos pasar un poquito ya al tema desde un aspecto teológico, porque creo que uno de nuestros fundamentos en la DEPRIC es la importancia del Evangelio. O sea, nosotros defendemos la vida, defendemos la familia, defendemos la libertad religiosa, pero sabemos que nada de esto tiene sentido si no damos una esperanza eterna y de verdad decimos la verdad con amor, pero damos esta perspectiva holística de todos estos temas, pero también con la Biblia. Sí. Entonces, cuando vemos esto, ¿cómo nos puedes tú explicar la importancia de la imagen de Dios impregnada en ese bebito desde la concepción y cómo tiene esta dignidad intrínseca el ser humano por el hecho de haber sido creado imagen del Dios invisible?
Y yo creo que tal y como lo dices, o sea, la Biblia dice en Génesis 1:26 que el ser humano fue creado a imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Ujú. Y hombre, y varón y hembra los creó, dice la Biblia. Aclara muy bien cómo Dios nos creó. Y yo creo que es sumamente importante el saber de que esa imagen, aunque fue teñida por el pecado, teológicamente hablando, esa imagen no se quitó, no se perdió, Dios no nos retiró su imagen, sino que esa imagen permanece y por tanto los creyentes tenemos que ver en nuestra vida cómo estamos siendo coherentes. Y justamente por eso es que asuntos no solo como el aborto, sino como el racismo, como la eutanasia, como la discriminación, como son el maltrato, la opresión al pobre, todo esto, la base es justamente de que cada ser humano, aún el ser humano que nosotros consideremos más terrible, aún el peor de los criminales, tiene la imagen de Dios en ellos. Y yo creo que eso es algo que a veces la iglesia se nos olvida, o sea, y necesitamos por eso que el discurso de nosotros defender la vida tiene que ser coherente en la forma y en el fondo. En el fondo, en que todo ser humano tiene la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando defendemos la causal de que la vida de la madre corre peligro, no lo minimicemos diciendo, bueno, pero es que ella tiene que dar la vida por su hijo. Sí, pero sepamos que es otra vida la que se está perdiendo. No minimicemos la vida de la madre por defender la vida del bebé. Estamos defendiendo ambas vidas. Creo que en este punto es bueno aclarar en cuanto a esta causal, porque hay una perspectiva científica que creo que puede informar un poco la perspectiva de cómo la iglesia puede defenderlo valorando la vida de la madre. Se hizo muy famoso el eslogan de que peleamos por la defensa de las dos vidas. Hay una gran diferencia entre lo que es un desembarazo y lo que es un aborto. ¿Por qué? La intención del aborto es acabar con la vida del bebé. La intención del desembarazo como procedimiento médico, el cual todos los países, incluyendo República Dominicana, se puede aplicar, y de hecho en Dominicana nunca se ha presentado, a pesar de que el aborto es ilegal, no se ha presentado nunca el caso de que se lleve a la justicia ni a un médico ni a una mujer que ha abortado. Nunca se ha hecho, a pesar de que está penalizado. Entonces, se está hablando de fantasmas que todavía no han existido, pero en el caso de que los médicos necesiten hacerlo, existen protocolos de salud que médicos creyentes aplican e implementan fielmente. En el caso del mayor problema que se presenta en el embarazo es hipertensión, problemas de hipertensión en el embarazo, generalmente se presentan, según los médicos, después de la 20ª semana de embarazo. No es un problema que al tiempo que se está pidiendo que se haga el aborto de las 2, 3, 5, 12 semanas, 14 semanas de embarazo, todavía se ha presentado. Entonces, el que la vida de la madre esté en riesgo es un problema que aparece mucho más adelante en el embarazo, sin embargo, lo estamos utilizando como una excusa. Y eso nuevamente no podemos utilizar a las madres como excusa para justificar nuestra intención de matar un bebé. Entonces, cuando hablamos de la defensa de la madre, teológicamente, de la defensa de la vida y de la defensa de la primer causal, que es cuando la vida de la madre está en peligro, tenemos que hacerlo con sensibilidad, en forma. La iglesia tiene que hacerlo humildemente, no simplemente diciendo, no, porque porque el bebé y la madre, y defendemos ambas vidas, porque yo creo que tenemos que ser coherentes en no solamente el fondo del discurso, sino en cómo presentamos el discurso. Y recientemente me encontré con alguien en Estados Unidos que una amiga me presentó, tuvimos una conversación y ella misma me abordó. Me dijo, bueno, yo sé que tú eres pro vida porque si eres cristiana tienes que ser pro vida. Y yo te quiero decir que yo no entiendo cómo ustedes apoyan esto y me dio una estadística que no es real. La busqué por todas partes, la traté de confirmar y yo que estoy revisando esto, no es una estadística real, es de esas que salen en los medios manipuladas, lamentablemente. Pero yo le pregunté, generalmente detrás y teológicamente es donde vamos, tenemos una oportunidad evangelística y una oportunidad de mostrar la verdad llena de compasión como Cristo lo hizo. Y en el caso de ella, siempre que la gente viene con estas preguntas, tienes que hacerte tú la pregunta de qué historia hay detrás de esta posición de esta persona. ¿Cuál es tu historia?
Y esta joven me dijo que ella tiene una prima que murió hace 5 años porque se le negó a hacerse un aborto a pesar de que era un embarazo de alto riesgo. Luego, hablando con ella, me dice que su prima era cristiana y ella no quiso hacerse el aborto y llevó el embarazo a término. Si hablas con un médico, cualquier ginecólogo te va a decir, dependiendo del caso, obviamente, en la mayoría de los casos se desembaraza a la persona, se provoca el parto y se presentan todos los protocolos para salvar a ambos, para salvar al bebé y a la mamá. La diferencia de un aborto es que tú vas directamente a matar al bebé. Y como son las legislaciones en otros países, si el bebé sobrevive el aborto, como ha pasado en muchos casos, el médico debe negarse a prestar atención médica al bebé. Eso es muy diferente a un desembarazo donde yo busco salvar la vida de la madre, sino que un aborto es buscar matar la vida del niño. Sin embargo, no podemos minimizar cuando ocurre el caso triste donde se pierde la vida de una mamá y tenemos que expresarlo y llorar con la pérdida de toda vida humana, los cristianos. Y creo que es un aspecto teológico que tenemos que evaluar si estamos siendo consistentes, porque a veces no mostramos ese tipo de misericordia al hablar de esta causal particularmente. Y eso me lleva a la otra pregunta, que es, entonces, aunado a esto, ¿por qué dirías tú que hay personas que nos decimos cristianas o se dicen cristianas que apoyan el aborto? Y has hablado un poquito como que realmente lo que vemos son noticias y noticias tergiversadas y redes sociales donde realmente un tweet es ahora verdad y no se va a la fuente, como decías tú, no revisamos, no hacemos ese chequeo, pero y quizás los cristianos lo hacemos, o sea, somos tan influidos no solo porque no leemos nuestra Biblia, entonces no vemos esos principios que existen desde Génesis, de defender la vida desde la concepción, sino que, ¿por qué dirías tú que entonces estos cristianos, unos que tal vez por ignorancia, pero hay otros que se dicen cristianos, yo conozco cristianos que apoyan el aborto, aunque tú les des toda esta explicación que quizás nos pueden estar viendo, y digan, bueno, igual yo estoy más a favor del derecho individual de una persona de escoger lo que quiere hacer y lo que no quiere hacer. Entonces, ¿por qué estaríamos como cristianos confundidos, por así decirlo, en el tema del derecho de la vida, del aborto? Yo creo que hay varios aspectos y en mi experiencia conversando con personas que han presentado esta posición, uno, no hemos entendido el evangelio. Y si no hemos entendido el evangelio, realmente no somos cristianos. Esa es la realidad. O sea, el cristianismo se ha vuelto como más un sistema filosófico para algunas personas o un sistema de religión familiar que el entendimiento y la identificación con el evangelio. Y hay dos cosas del evangelio que son básicas para uno ser realmente cristiano, no solamente de palabra porque me identifico así, sino porque yo tengo que identificarme con lo que Dios dice, no con lo que yo quiero creer. Entonces, lo que Dios dice en su palabra tiene autoridad sobre lo que mis emociones me dicen, sobre lo que yo quiero creer, sobre lo que es mi sistema cultural. La palabra de Dios tiene prevalencia sobre esto. Entonces, un cristiano no puede ser un cristiano si la Biblia no es su máxima autoridad. Tú puedes ser un creyente en un Dios que te has hecho forma o que lo aprendiste de tus padres o yendo a una iglesia, pero no es el Dios de la Biblia, no es Cristo encarnado. Y justamente el corazón del evangelio es que el mayor y el perfecto dio su vida por el imperfecto y por el que no podía salvarse. La razón por la que Cristo es el Salvador es porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, y ese es el evangelio. Y justamente la razón por la cual muchos cristianos abogan por el aborto es porque no han entendido el evangelio, porque es todo lo opuesto a lo que el evangelio dice. Es, tú eres una inconveniencia para mi vida, tú eres un trauma que yo atravesé, tú eres, hablando del bebé, todo esto, entonces tú tienes que dar tu vida por mí. No yo doy yo doy mi vida por ti. Entonces, realmente el corazón del evangelio es que el mayor da su vida por el menor, diciéndolo así, de esa manera, por el que aún no ha nacido, por el que no se puede defender, por el más débil, por el que necesita ser salvado. Entonces, no hay un entendimiento del evangelio, hay un cristianismo cultural, y yo creo que en última instancia es porque muchos cristianos no han entendido el señorío de Cristo.
Hemos creído un cristianismo antropocéntrico en donde Dios está prácticamente a mi servicio, donde Dios me sirve a mí, donde el mundo gira en torno a mí, al ser humano, y estos son O los yo soy mensajes que Dios. escuché, o yo soy Dios, y estos son los mensajes que escuchamos en la iglesia. Son muchas iglesias lamentablemente no están predicando la palabra de Dios y no, nos han convencido de que el mundo gira en torno a mí y Dios tiene que hacerme feliz. Pero si nos damos cuenta, nosotros fuimos creados para Dios, para su servicio, para su gloria. No al revés. Dios no fue creado para hacerme feliz a mí, para hacerme sentir bien acerca de mí mismo, sino que como la palabra lo repite, Él dice, Él hace las cosas por amor de su nombre, del nombre de Dios. Entonces, yo creo que necesitamos entender el Evangelio, necesitamos entender la verdad bíblica y necesitamos ser sinceros. O sea, si yo no puedo aceptar de que yo estoy para Dios y no Dios para mí, entonces simplemente no puedo ser cristiano y digo, bueno, pues no me gusta el cristianismo y no soy cristiano, pero no decir que soy cristiano y creer que todo el sistema bíblico y que Dios se adapte a mí y no yo a lo que Dios dice a su autoridad. Uh-huh. ¿Y cómo verías tú o ves tú entonces que se toque este tema en la iglesia? O sea, ¿ves tú realmente que se ve una instrucción lo suficientemente profunda realmente de esta importancia desde la iglesia? Porque vemos pastores que bromean con el tema del aborto, vemos pastores que bromean con denigrar a la mujer, ¿verdad? Cosas así, o la familia, y eso también va como moldeando nuestro cerebro como cristianos y nuestro corazón, ¿verdad? O sea, al final lo internalizamos y actuamos de acuerdo a eso. Entonces, ¿realmente se toca este tema en la iglesia y realmente se toca lo suficiente como para instruirnos como cristianos? Lamentablemente no. Creo que hay mucho desconocimiento y si damos 3 pasos atrás y sacamos el tema teológico, si vamos a nuestras iglesias, por ejemplo, no hay una educación sexual en sus miembros correcta y todo empieza con educación sexual correcta. Y si la Biblia es el mejor libro de educación sexual, es realmente la única autoridad en educación sexual que existe. Y si no tenemos un entendimiento de lo que es la sexualidad humana y nos enseña desde una perspectiva bíblica, obviamente el aborto es un paso más allá, pero todo empezó atrás con la educación sexual. Si en la iglesia no se habla desde una perspectiva bíblica y sana y abierta y santa, como la Biblia lo propone, que tiene todo un libro de Cantar de los Cantares, que no tiene nada que ver con Cristo y la iglesia, tiene que ver con muchas otras cosas. Entonces, no vamos a tratar los temas de una manera coherente. Avanzando más en esto, satanizamos grupos y no escuchamos a las personas. O sea, como les decía, cada persona tiene una historia y cada vez que nos encontramos con un oponente, en vez de ponerle una etiqueta y decir no quiero hablar contigo, aunque sean conversaciones difíciles, cristianos con el Espíritu Santo tenemos que ser capaces de tener estas conversaciones llenos de gracia y de verdad y presentar defensa, como nos dice el apóstol Pedro, con mansedumbre. Cuando les pidan defensa de la fe que han creído, y esto es parte de nuestra fe, es una parte vital de nuestra fe. Entonces, creo que a la iglesia le ha faltado humildad y nos ha faltado humildad para reconocer que nos falta información, de que no estamos informados, ni legalmente, científicamente, o sea, técnicamente, y nos hace falta información de cómo realmente abordar estos temas, como dice el libro de Colosenses, con el fin de dar gracia a los oyentes, de ganar al oyente. O sea, al final, el punto de la iglesia no debe ser probar nuestro punto. Sabemos, nuestro punto se prueba solo porque es la verdad, aunque el ser humano no lo quiera aceptar. Nosotros no podemos obligar a nadie a aceptar la verdad. Nosotros estamos llamados a defender la verdad, pero no podemos hacer que la gente la acepte. Y esto es lo que nos vamos a encontrar en estos temas. Hay gente apasionada del tema del aborto porque es algo personal para ellos, así como lo es para nosotros. Y tenemos que encontrar una forma con humildad, sin gritar, sin hablarle mal a la gente, sin ponerle nombres denigrantes, sin prejuicios. Por ejemplo,
las feministas. Decimos, no, es que las feministas son las que lideran todo este asunto del aborto. Si bien es cierto que los grupos feministas en muchos de los países son los que se han usado como punta de lanza para avanzar esta agenda, existen grupos feministas pro vida. Y eso es algo que muchos hermanos desconocen, de que han existido de los años, desde la segunda ola del feminismo, han existido grupos feministas pro vida, que las feministas agreden por creer, y las ven como traidoras, por creer en lo que es la dignidad de la vida desde la concepción hasta su muerte. Justamente el argumento de que quién defiende el derecho de las niñas en el vientre, de las niñas por nacer. Si estamos por los derechos de la mujer, entonces, ¿qué hay de los derechos de la niña por nacer? Entonces, a veces la iglesia desconoce y empezamos a poner nombres y nos cegamos a todo un grupo de personas y no somos humildes en nuestra defensa. Y Dios nos llama a ser como Cristo. Y tenemos que ser humildes para reconocer cuando necesitamos informarnos mejor, cuando necesitamos teológicamente conocer mejor nuestra fe, que tal vez no la conocemos tanto. Cuando necesitamos informarnos y apoyarnos en otros grupos que tal vez tienen mejor información. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene todo un grupo, tiene grupos muy firmes, muy conocedores de la parte legal, de los aspectos científicos, de todo esto, quienes son aliados en el asunto de la defensa por la vida. Para Dominicana lo ha sido. Se ha visto una coalición no solo de grupos de la ciudadanía en general, sino grupos católicos y evangélicos que son invitados juntos para presentar argumentos en defensa de la vida. Entonces yo creo que son aspectos que la iglesia necesita evaluar. Yo todo lo resumo a la humildad. Nos hace falta humildad para reconocer lo que no tenemos y para presentar la verdad que tenemos en Cristo. Así es. Pues la verdad que ya se nos está acabando el tiempo y hoy justamente vi que tenemos 1 hora como para tener este live ya guardado. Y bueno, solo agradecerte, Janine, por tu tiempo. De verdad que yo pienso que nos dejas un reto como iglesia, como sociedad civil también de participar. Muchas veces escuchamos que pues deberíamos de estar llamados solo a las 4 paredes, ¿verdad? Y que solo encerrarnos ahí, pero al final habemos muchos cristianos también que estamos llamados a salir, como hay cristianos diputados, hay cristianos senadores, en el caso de República Dominicana, que pueden ejercer, al final es su cargo legalmente y de forma ética e íntegra, pero respetando estos principios que el Señor nos dejó en su palabra. Para terminar, tal vez que nos des algún mensaje especialmente a Guatemala desde tu perspectiva y todo lo que hemos platicado, porque seguramente este tema de las 3 causales que está pasando y que sigue ahorita en República Dominicana va a llegar a Guatemala. Si no es con este tema de las 3 causales, está ya, ¿verdad?, en el tintero. Entonces, ¿qué nos podrías decir? Especialmente diría yo como cristianos que estamos encerrados en nuestra burbuja, porque yo soy, digamos, un arquitecto y bueno, a mí la verdad es que no me interesa y no me afectan estos temas que al final son de política, pero no. ¿Cómo nos puedes al final dar una conclusión de como cristianos qué es lo que debemos hacer? Sí, yo creo que mi exhortación sería para todos nosotros. Estamos llamados por la palabra a Dios. Cristo nos dio la gran comisión, nos dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ir a las naciones haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas que os he guardado y que os he mandado. Y todas las cosas que Dios nos ha mandado empiezan en Génesis y terminan en Apocalipsis. Y todo tiene que ver con la vida que Dios ha otorgado y al final seres humanos que van a tener que dar cuenta de todo lo que le hicieron y todo lo que dejamos de hacer. El libro de Santiago nos dice al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, realmente nosotros no tenemos excusa. No hay quien presente una voz por el no nacido, porque no ha nacido. Todos los que estamos vivos o todos los que hablan a favor o en contra del aborto, ya estamos vivos, hemos nacido.
Entonces, si nosotros no lo hacemos, el no nacido no lo va a poder hacer. Pero esto va a tener otras consecuencias posteriores. Cuando sea yo una señora mayor que ya no sea útil a la sociedad, ¿va a ser mi vida valorada por mi utilidad a la sociedad o por la carga económica que represente? ¿O va a ser mi vida valorada por el simple hecho de ser un ser humano? Si nosotros perdemos nuestra humanidad, perdemos todo lo que tenemos. Pero por encima de eso, si nosotros como creyentes no valoramos la imagen de Dios en cada ser humano, no estamos valorando al Dios que decimos servir. Entonces, nuestras vidas son una expresión de alabanza a Dios. Todo lo que existe, todo lo que respira, dice la palabra, alabe al Señor. Y para eso necesitamos respirar. Entonces, la iglesia necesita levantarse y no tienes que ser un profesional. No puedes, tampoco minimices tu influencia. A veces uno piensa que no tiene tanta influencia. Si solo haces la diferencia en la vida de una persona, yo tengo una amiga que evitó el aborto de una persona y no aquí en Taiwán, convenció a una mamá de 3 hijos que iba a tener su cuarto embarazo, que no quería tenerlo, y hoy tiene una niña de 8 años y da gracias a Dios por esa niña. La persona no es cristiana. Y nosotros como creyentes no sabemos el impacto que tenemos. Puede ser la persona que vive en nuestra casa, puede ser el jardinero, puede ser el presidente de la República, pero que nosotros podamos presentar una defensa humilde de lo que hemos creído, sabiendo de que si Dios le dio valor a nuestra vida, si Dios entregó a su Hijo para salvar a seres humanos, entonces, ¿quiénes somos nosotros para ver la vida como para valorar nuestra vida por encima de esto, cualquier cosa que tengamos que hacer? Así que la iglesia tiene que levantarse, no podemos cerrar nuestros oídos y nuestros ojos a la realidad que nos está abrumando, no podemos querer sobrevivir y que se nos reconozca y el ser populares. A veces por el ser populares no queremos entrar en temas controversiales, pero la realidad es que tenemos que hacerlo porque es un mandato bíblico, porque es lo justo, es lo bueno y es lo verdadero delante de Dios. Así es. Así que gracias, Janine, por tu tiempo, por exponernos lo que sabes, y primero Dios te podamos tener pronto para tener estos temas difíciles y controversiales, pero necesarios para la iglesia. Así que Dios los bendiga. Gracias por sintonizar este live, por conectarse y por al final interesarse en estos temas. Así que gracias y feliz noche. Buenas noches, bendiciones. Igual.